¿Qué tal, señoras y señores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, espacio de información, pero fundamentalmente de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio con presencia en todo el territorio y TVL, la televisión legislativa en su señal abierta, ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Cuenca, canal 27 y en Guayaquil, canal 22. También nos sintoniza en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Hoy, en la primera parte del programa, un invitado muy especial. Lo hemos tenido en otras ocasiones, pero a nivel de la radio, creo que en algún espacio de la televisión también. Y se trata de Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, director de Consultores Políticos Independientes. Le iba a decir el doctor, pero me dice todavía no soy doctor. Está preparando una de esas tesis macanudas, porque realmente el trabajo de investigación que hace Osvaldo para nosotros es muy interesante las oportunidades que hemos tenido de conversar con él, lo ha dado demostraciones de aquello. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se relaciona con ese cambio constitucional que pide el bloque de Alianza País para que mediante una enmienda a la Constitución se permita la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular precisamente. ¿Qué tal, Osvaldo? Bienvenido. Bueno, primero, buenas tardes. Un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos miran en cada rincón de la patria y en el mundo gracias a las tecnologías, ¿no? Y es posible que en Hong Kong alguien pueda estar al tanto de lo que estamos haciendo en este momento. Agradecido de este espacio pluralista, no es la primera vez, y intentando contribuir de alguna manera a fortalecer la difusión de las actividades legislativas, y parte de eso es la opinión de analistas, ¿no? Osvaldo, sobre la reelección indefinida, ¿la educación política de los ecuatorianos permite medir cuál podría ser los resultados en caso que pase este cambio constitucional? Mire, yo tengo una postura muy especial y lo hago como ciudadano, a título de Osvaldo Moreno. Creo que un analista ni un medio de comunicación de la voz del pueblo de ninguna manera, pero yo creo mucho en la alternabilidad como un principio fundamental de la democracia. A mí me parece triste, me deprime de hecho, de que ustedes, los medios de comunicación, nosotros los analistas, tengamos que estar exponiendo a la opinión pública o debatir cuántas décadas puede estar en el cargo una persona, al margen del cargo que sea. Yo no estoy en contra de la elección de alguien en lo personal, sino en la reelección, en el concepto. Entonces me parece una falta de respeto a la alternabilidad, a los jóvenes, al cambio, ¿sí? De que tengamos que discutir cuántas décadas puede estar un alcalde, un presidente, y no profundicemos, no analicemos el verdadero problema, en qué estamos fallando, que no tenemos capacidad de generar relevos y cambios para todos los movimientos y agrupaciones del país, ¿no? Ya el tema jurídico, usted sabe que lo desconozco, no soy abogado, ni peor el tema parlamentario, no es mi línea ni mi especialidad. El enfoque político es el que Pero haciendo. También hay que tener cosas muy interesantes, ¿no? Nosotros no inventamos la reelección en Sudamérica, ojo con eso. O sea, en Estados Unidos existe, en Europa existe, o sea, yo no lo veo como una figura perversa de ninguna manera, pero sí me parece que de acuerdo al marco jurídico no puede darse una decisión de esa magnitud en base a la carencia de un movimiento, de una agrupación. Porque por más méritos que pueda tener esa autoridad que podría ser reelecta las veces que quiera el pueblo ecuatoriano, Osvaldo. Mire, yo creo que la gestión de gobierno es una cosa, que está indiscutiblemente, es lo que nosotros llamamos, otro error que cometemos en la opinión pública es no explicarle a la gente el rol de las encuestas. Por ejemplo, el Ecuador, hoy por hoy, el presidente es uno de los presidentes más evaluados del hemisferio occidental, y una firma internacional que es Mitofsky lo tiene sobre el 75%. Antes era el primero, está bajo el de la República Dominicana, que tiene 90%. O sea, es un presidente con una gran aceptación. Pero al margen de que sea un gran administrador presidente, yo creo que hay un principio fundamental de la alternabilidad. Entonces, pasa en la naturaleza, pues los arbolitos crecen, las hojas se caen. Entonces, me parece a mí, es mi opinión, la reitero, de que una decisión de esa magnitud, primero, no puede ser creada en función de la carencia de una agrupación, porque está claro que el vicepresidente Glass no es el relevo del presidente si no tuviéramos esta discusión, ni está dentro del entorno del movimiento de gobierno. Y no solo le pasa al movimiento de gobierno, le pasa al mismo movimiento Madera Guerrero, por ejemplo. El principio y el fin de Madera Guerrero es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Creo que lo mismo de Alianza País, el principio y el fin es el presidente de la República. Si Alianza País y Madera Guerrero no tuvieran estos dos liderazgos tan fuertes, tan eficientes como administradores,
quizás tuviera la misma suerte de los movimientos que están siendo descalificados o excluidos ahorita del padrón. Entonces, a mí me parece que una decisión de esa magnitud debería ser consultada al pueblo en primera instancia. Y en segunda instancia, tengo la impresión, o por lo menos creo, que no puede ser que no profundicemos el debate, porque me parece que en el Ecuador perdimos la profundidad del debate hace 3 constituciones atrás. ¿En qué estamos fallando todos para que tengamos que resumir la política nacional en 2 personajes? Porque yo creo que la política ecuatoriana se resume en el el presidente de la República, el alcalde de Guayaquil y misceláneos. Esa es la clase política del Ecuador. Osvaldo, ¿hay alguna diferencia de fondo entre la reelección indefinida de un presidente de la República, por ejemplo, y de una autoridad local? Mire, ahí hay un doble rasero, es bastante interesante, ¿no? O sea, la reelección no es buena cuando me cae bien un alcalde o es mala cuando me cae mal un presidente. En el concepto, insisto, de la alternabilidad, yo creo que una reelección, incluso en México una guerra civil, inclusive, la famosa guerra antirreeleccionista, me parece que en el concepto básico de la alternabilidad es atentatoria una medida de reelecciones indefinidas. Porque necesitamos de alguna manera la generación de nuevos liderazgos. Y esto no es un problema que se lo inventó el Ecuador o de ahora, lo acarreamos desde hace prácticamente 2 décadas, que el Ecuador perdió total y absolutamente las agrupaciones y partidos políticos, más que la legitimidad, no construyeron institucionalidad, ¿ya? Tenemos 3 problemas gravísimos que las agrupaciones no lo hicieron, y ni siquiera el movimiento de gobierno. Me parece muy ingenuo de parte del movimiento del gobierno pensar que carnetizando a la gente vas a crear estructuras o vas a crear adhesión. O sea, ¿cómo se crean estructuras, Osvaldo? Primero que nada, formando. Yo veo a todos, sin excepción, gastando millones, que está dentro de lo que la ley permite, obviamente, y está regulado, de dólares en banners, en fotos, en canciones, publicidad. Y usted ve, versus lo que se invierte en formación, es casi 100.000 a 1. ¿no? Ya. Primero, formación. Formando. Ya. Segundo, reclutando. Hay que ir a las universidades. A buscar los jóvenes, a quienes pueden supuesto, ser los potenciales partícipes de un movimiento, de una agrupación. La política es una enorme vida. El que hace política, que pretende hacer política en 6 meses, es como querer ser médico un semestre. No funciona así. Pero se han dado casos. Y en nuestro país, sí, efectivamente, el 90% de la clase política ha militado en el 100% de los movimientos políticos. Entonces, primero, como le dije, formación, fundamental. Segundo, reclutamiento. Reclutamiento. Hay que buscar en las universidades, no en la televisión o en las canchas de fútbol, con el respeto que se merecen las personas que ejercen esa actividad. No en la farándula, no en la televisión, no en las canchas de fútbol. Con todo respeto a que admiro mucho al Team, a mismo Bambán, es un caballero. Pero al margen de eso creo que hay que reclutar. Y tercero, y el más que suele generar pánico, terror, el adoctrinamiento. Y lo voy a repetir despacio, porque como todo guayaco hablo muy rápido. Adoctrinamiento. Es decir, convencerle. Fundamental. Convencerle. Cohesionar. Más que cohesionar, adherir. ¿Por qué usted cree que hay tanto camisetazo? ¿Y qué es el adoctrinamiento? No importa si es liberal, no importa si es socialista, demócrata cristiano, e incluso marxista, ¿ya? De género, es que estamos en estos tiempos de libertades, o sea, no importa, al margen de eso, el adoctrinamiento es fundamental. Tiene que ser una persona convencida del movimiento, del partido, o de lo que va a pertenecer lo que políticamente. Hacía Perón, por ejemplo. ¿Por qué cree que el peronismo todavía sobrevive? Lo que no hizo Velasco Ibarra. Por eso yo tengo una tesis que de ninguna manera es ofensiva, que vivimos el sexto velasquismo, con 2 diferencias sustanciales. Primero, la primera diferencia entre el doctor Velasco Ibarra y el presidente Rafael Correa es el tiempo. El tiempo. Las dos diferencias son de tiempo y forma. El tiempo, obviamente, estamos en un imperio norteamericano de caída, con una CIA que ya en decadencia, que no tiene el poder, gracias a Dios, de decisión de quién gobierna o quién no. Tenemos unas fuerzas armadas gloriosas por su pasado y gracias a Dios hoy más que nunca ya no deliberantes sino obedientes, o sea, diferencias con el doctor Velasco Ibarra. Y la segunda y la más importante, que el doctor Velasco Ibarra no era un buen administrador y Rafael Correa yo creo que sí lo es. Esas son las diferencias, pero las similitudes son esas, el perfil es idéntico, el liderazgo sin la estructura y sin la base de un movimiento. Y eso no solo lo padece el movimiento país, por eso lo digo, me parece muy ingenuo pensar que carnetizando vas a quedar adhesión. El adoctrinamiento. Ojalá los liberales de derecha, los socialistas, los comunistas, adoctrinen.
adoctrinen en base al pensamiento de grandes pensadores, nuestros propios pensadores. Tenemos uno de los referentes del liberalismo moderno, que es nuestro Juan Montalvo. Ya, he estudiado su pensamiento, le digo porque he tenido la suerte, el honor en Buenos Aires, cuando hacía mis estudios doctorales en la Universidad del Salvador, que es una universidad jesuita, el pensamiento de Montalvo se discutía, era un honor como ecuatoriano. Mis padres que estudiaron en Puerto Rico, nos contaba también que tenían profesores que estudiaban el pensamiento Montalvo. Yo creo que hay que venirse más casa adentro en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el adoctrinamiento. Hacia allá hay que apuntar. Entonces, capacitación, reclutamiento y adoctrinamiento. ¿Qué es lo que no hacen las agrupaciones políticas? Por no haber hecho eso han desaparecido muchas organizaciones del tablero político precisamente. Y no contamos con partidos, perdón que le interrumpa, con partidos políticos como lo establece, digamos, la doctrina electoral. Porque Alianza País no es un partido político ni Madera Guerrero lo es. Son agrupaciones lideradas por grandes líderes eficientemente administrativamente hablando. Bien, vamos a continuar con este tema con nuestro invitado especial, Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, director de Consultores Políticos Independientes. Estamos abordando el tema de la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular, un cambio constitucional que lo plantea Alianza País a través de una consulta que también se ha hecho a la Corte Constitucional. Este espacio de opinión de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL. Nuestro primer invitado, Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, director de Consultores Políticos Independientes. Estamos abordando el tema de la reelección indefinida. Ya nos ha dicho el doctor Moreno hasta el momento que él no está de acuerdo con esa posibilidad. Manifiesta que tendría que ser consultado al pueblo para que sea el pueblo precisamente el que dé una respuesta ante esta iniciativa que ha presentado Alianza País. Manifiesta que es importante oxigenar, dar paso a que haya la alternabilidad y para ello también ha hecho un profundo llamado para que los partidos políticos, los sujetos políticos, las organizaciones políticas realmente tengan estructura. ¿Cómo lograr esa estructura? Lo ha dicho, mediante la formación, el reclutamiento y el adoctrinamiento. Doctor, ¿cómo llega el Ecuador a este momento político en donde Alianza País parece que es el principio y el fin de la política en nuestro Ecuador? Bueno, Alianza País es una circunstancia coyuntural a un líder que es indiscutible. Eso me parece indiscutible. Coyuntural. Coyuntural al liderazgo de un presidente en algunos aspectos extraordinario y en algunos criticables. Aspectos extraordinarios, la generación que va a regresar en 10 años, este proyecto maravilloso, ese a mí me emociona mucho porque yo soy de la generación que el IES nos daba $3.000, pues no, y nos lo daba cuando les daba la gana, ¿no? Ese proyecto extraordinario de enviar a estos casi 10.000 jóvenes, 20.000, 30.000 a las mejores universidades del mundo, qué bueno que regresarán al país y nos van a jubilar a nosotros por inútiles, a buena hora. Son cosas extraordinarias, creo, de este gobierno, cambios en ese sentido de fondo a largo plazo. Por eso la fortaleza que tiene en algunos ángulos del gobierno. No, es indiscutible, la reconstrucción de la red vial, pues, o sea, es innegable. Quien iba a Manabí tendría que cambiar de carro, pues, o de llantas, o de amortiguadores, o sea, no ir. Ha habido mucho cambio, pero hay cosas muy criticables. ¿Cuáles podrían ser? Para mí, y no es la primera vez que lo digo, yo creo un poco el tema del conflicto que existe con los medios privados, o independientes, o como queramos llamarlo, pero más allá del conflicto, lo que a mí sí no me decepciona, espero más, es un poco de profundidad en el debate. Por ejemplo, arremeter contra un hombre de 80 años, como digo, que por lo menos a mí en mi casa me enseñaron a respetar a los mayores, ¿no? No estoy diciendo que pretende ser un malcriado, ¿no? Pero arremeter contra un hombre de 80 años, como digo, que al margen de lo que diga, ¿no? Me parece que es innecesario, ¿no? Arremeter contra periodistas sin tener la misma capacidad de derecho de réplica en el mismo espacio como está ese tipo de cosas, de polarizar el conflicto desde el campo personal. Y ojo, también del otro lado no nos quedamos atrás, o sea, nosotros finalmente tenemos, la clase política es el reflejo de los actores, ¿no? Tampoco es que la oposición se quede atrás, pues si usted tiene un presidente con 80% de evaluación, un optimismo del 80%. La gente, usted le pregunta, ¿usted cree que el Ecuador está mejor que antes? Te dicen que sí. ¿Usted cree que el Ecuador está mejor? Te dirá que es 80%. Entonces, si usted sale a las 7 de la mañana en un triple a hablar del apocalipsis, de dictadura, de falta de libertad, de abusador, nos va a deprimir. Totalmente, pues si yo me levanto a las 7 con todo el ánimo y me sale a hablar del apocalipsis y yo apago el televisor, pues entonces también viene, yo creo que el debate es dual en ese sentido, ¿no? Una exigencia de una mejor información. Total, de los dos bandos.
de los dos bandos. Y pongo, por ejemplo, el caso de los Yasunidos. Yo en lo personal, lo he dicho, el mismo canal público de los medios privados, en NTN 24, algunas cadenas internacionales, yo estoy en contra de la explotación del Yasuní. A mí me parece una barbaridad. Para mí, una hectárea del Yasuní afectarla es como ir y prenderle fuego a una vitrina completa del Louvre. Pero también, y en eso también, la capacidad mental de nuestros políticos no elaboran el concepto de los grises, ¿no? Los Yasuníes, por un lado, no explotemos, y el otro, por otro lado, sí se explota. ¿Y quién se ha acercado a Carondelet? ¿O quién se ha acercado por las buenas, como dice el presidente? ¿O quién ha ido, señor presidente? O las famosas juntas de notables, ¿se acuerda usted antes? Que a veces funcionaban. Pero ¿no? También eran criticados. Sí, totalmente. A ver, ¿por qué eran notables? Porque representaban a los partidos políticos tradicionales. Al margen de eso. Alguien les nombró en Cuatro Paredes. También se de acuerdo, aspecto. pero podría acercarse a alguien. Nadie se ha acercado, vienen los grises. Señor presidente, aquí tenemos aquí hay gente brillante, pues tenemos economistas de primer nivel, jóvenes, gente mayor de las universidades, se puede hacer una convocatoria. A ver, está bien. ¿Cómo recaudamos esos 18.000 o 10.000 millones de dólares? Nadie se ha acercado presentando una alternativa. Mire, presidente, no toca el Yasuní, pero aquí tenemos una alternativa. Nadie lo ha hecho. Esa es la polarización que existe en el Ecuador. Y este conflicto entre los medios y el poder es terrible. Y le voy a decir por qué. No por el hoy, porque los insumos, la responsabilidad que tienen los periodistas y el poder, es que son los generadores de los insumos de la historia. ¿Sí? Todo lo que generan los medios de comunicación. Me parece extraordinario que ahora tengamos este debate. Antes ni se podía hablar, y si usted lo hablaba era vetado de todos los medios, ¿no? Y yo tengo una excelente relación con los medios privados y públicos que siempre me han dado espacio, ¿no? Pero los medios, tanto públicos, a buena hora que se crea una cultura de medios públicos, que no la teníamos, y privados, y el poder, tienen la responsabilidad de generar los insumos para la historia. Entonces, precisamente por eso la responsabilidad que uno debe imprimir en cada uno de los espacios que por ejemplo, se transmite a través de un medio de la Asamblea Nacional, imagínense. Entonces, si tenemos un debate tan mediocre, tan básico, claro, de no ganamos nada. Mentirositos y los otros dictadores. No, los jóvenes. Así no ayudamos en absolutamente nada. Creo yo. Para no alejarnos del tema central, doctor, no? Esto de los pro y los contra de la reelección indefinida, usted dice debe darse paso a una consulta popular. Ese es pero mi punto de vista. En el bloque de Alianza País, que fue el que presentó la propuesta para estudio de la Corte Constitucional, se dice que son tan legítimos ellos al haber sido elegidos por el pueblo para presentar esa propuesta de enmienda constitucional. ¿Tienen la razón? La legitimidad del presidente de la República no está en discusión aquí. O sea, y la legitimidad de los asambleístas, el bloque que es mayoría, esa es la voluntad popular. Esa es la verdadera. O sea, los resultados electorales legitiman a los gobernantes y la gestión es lo que lo sostiene, ¿no? O sea, pero, al margen de que sea legal o ilegal, porque en esa discusión no voy a entrar, hay una interpretación que ellos tienen y como ciudadanos podemos de otra forma nosotros interpretarlo también. Yo creo, y le insisto, no estoy en contra de la reelección de alguien, estoy en contra del concepto de reelección perpetua o indefinida. ¿Por qué? Porque atenta contra uno de los principios básicos de la democracia, que es la alternabilidad, y yo por lo menos desde chiquito he sido siempre y seré y moriré siendo un demócrata. Mucho ayuda, doctor, las experiencias que se registran cerca y lejos de nosotros. En Latinoamérica, tal vez en toda América, en Europa, en otros continentes, ¿cómo les ha ido con una reelección indefinida de sus autoridades? Hay casos buenos y malos, por eso le decía yo al principio de la entrevista, esto no lo inventamos en Sudamérica. Así es. El caso ¿Podríamos en poner Europa, algunos casos en puntuales? Estados Unidos son 2 y fin de la historia. En Europa, hay algunos casos negativos, creo yo, como el de Bielorrusia, si no me equivoco, que lleva décadas. El caso de Siria, que a pesar de toda esa guerra civil insiste en mantenerse el poder. O sea, el poder es y estoy poniendo casos análogos de otros países, de ninguna manera comparándolos con el presidente de la República o con el Ecuador, pero nuestra estructura como tal, o por lo menos creo yo, por la carencia que tenemos de liderazgos, la misma Asamblea Nacional, usted le pregunta a cualquier ciudadano de a pie, porque siempre cometemos el error de atraparnos en la burbuja de la opinión pública, de creer de que lo que usted y yo, el poder discute es lo que la gente en la mesa discute. Todo el mundo oye o todo el mundo ve y no es así. No saben. Usted le dice, deme 10 nombres de asambleístas y la gente no tiene idea. ¿Ya? Y el semillero, y ahí esta es una responsabilidad, y miro a la cámara, a los ojos, a los asambleístas, porque son mis asambleístas, que me representan todos, representan a todo el país, no a sus provincias. Ustedes tienen la responsabilidad de ser el semillero de los liderazgos de los próximos 30 o 20 años, como en cualquier democracia, en cualquier sistema del mundo. Es decir, a mostrarse más.
más que Se les está mostrarse más, invitando a trabajar eso. más en ese sentido para que sea conocido su trabajo. Porque, perdóneme con todo respeto, pero a mí me da la impresión de que, o sea, por lo menos hoy por hoy hay una desinformación en la población. No conocen a sus asambleístas y la asamblea debe ser el semillero de los liderazgos para los próximos 20 años. De aquí tienen que salir los futuros líderes o los presentes líderes al mediano o corto plazo. Y yo por lo menos no veo uno solo que se perfile como el relevo del presidente, ni el vicepresidente, ni en el gabinete, ni siquiera en la Asamblea Nacional. ¿Será por eso que se encuentra una explicación sobre la propuesta de reelección indefinida? Bueno, el mismo presidente lo ha dicho, presidente de la el mismo República. presidente lo ha dicho, y ojo, estamos hablando de una ilegalidad. Hoy, ¿qué fecha es hoy? Bueno, no voy a decir la fecha, pero a esta hora, en este momento, y no vamos a entrar en la relatividad como Einstein, es ilegal la reelección indefinida. ¿Ya? Punto uno, eso es ilegal hoy. Segundo, el mismo presidente de la República ha dicho que lo va a pensar, no lo ha decidido. Lanzarse como candidato. Mire, a mí me encantaría, por ejemplo, verlo. Si Rafael Correa, yo jamás ejercí un cargo público. Bueno, una vez lo hice nomás en Chimborazo un año, pero he rechazado muchas ofertas en el sector público, pero el único cargo burocrático y que me entregaría al 100% sería UNASUR, por ejemplo. Yo le veo al presidente un perfil extraordinario como futuro secretario de UNASUR después del 2014, pero esa es otra historia. Pero al margen de eso, yo creo que es necesario que se construya este tipo de liderazgos desde la misma Asamblea Nacional. Y el mismo presidente lo dijo, o sea, no vamos a decir con el resultado, porque comparar, decir que el resultado de las elecciones seccionales fue un fracaso de Rafael Correa es una falacia. Es como decir que el resultado de asambleístas en Guayas en el 2013 fue un fracaso de Nebo, también es una falacia. O sea, una elección seccional tiene una lógica totalmente diferente de una elección nacional. Pero el mismo presidente lo ha dicho. Si tengo que revisar mi posición, si está en riesgo el proyecto. Entonces está claro de que esta es una medida tomada en base a la carencia de una agrupación política. Es una buena comparación cuando dicen, por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel va por varios periodos y ahí no se dice nada y ahí no pasa nada. Claro, es otra realidad la europea junto a o frente a la americana y no se diga a la ecuatoriana. Pero es una buena comparación. Bueno, ¿Usted qué cree? la Merkel es la doña Europa ahorita. La Merkel es la Thatcher de este siglo. O sea, ¿Tan dura? Thatcher fue dura. Bueno, pues la Merkel tiene otro tipo, los alemanes tienen otro tipo de dureza, pues no son los unos son nórdicos, los otros son teutones, anglosajones, los otros son teutones, pero la Merkel es terrible, la Merkel, y a mí, por ejemplo, mire cómo es el manejo del poder. En eso yo admiré mucho al presidente cuando en su primera, la más importante de sus viajes a Europa fue directamente donde la Merkel. Ajá. Fue a ver al dueño del circo. Siempre, claro, que va a Europa, visita a nuestros migrantes, porque es su obligación, se da la vuelta por España, porque allá está la tercera provincia más grande del país, es España, pues no, ahí es donde viven nuestros migrantes, pero el presidente fue directamente donde la Merkel. A mí me parece un personaje, yo no diría oscuro, he dicho dama de hierro por su fortaleza, y hoy por hoy es la dueña de los bancos, pues en Europa, en una Europa que está quebrada, pues no, y que está pasando por una crisis bastante financiera, y que tiene un grado de comunicación muy cercano con Putin. Fíjese esa conexión que existe. Los alemanes no tienen armas nucleares, pero tienen a los rusos o sea, incluso la Merkel habla alemán perfecto, y la Merkel habla ruso perfecto y Putin habla alemán perfecto. O sea, hay muchas cosas ahí que van más allá. No, hay muchas cosas que van mucho más allá en ese sentido. Esa comparación respecto de la reelección, por ejemplo, de Merkel a una reelección indefinida acá en el Ecuador, ¿es válida, le decía, doctor? Mire, Alemania está a muchos kilómetros de aquí, tiene un invierno invivible, tiene otra realidad, y tiene un marco institucional que ya estaba eso establecido. Yo creo que el tema tiene que ser que tenemos que tener estabilidad institucional. No podemos cambiar las reglas del juego. Y esto no es culpa de este gobierno. Acuérdese usted recuerda usted, mire, que justo en este estamento parlamentario, cuando se llamaba Congreso Nacional, por esta única vez. Entonces debemos mandarlos por esta única vez y respetar las reglas del juego. Yo, más allá de que esté bien o mal la práctica, yo creo que hay que defender la institucionalidad y respetar las reglas del juego. Pues no, si tenemos claro, o sea, desde una constitución que era intocable, inviolable, que duraría 300 años, no podemos estar cambiándola cada vez y cuando en base a una carencia, pues, ¿no? ¿En este caso se estaría haciendo aquello? Yo creo que sí. ¿Se estaría cambiando en el camino las reglas del juego? La muestra de eso son las enmiendas. Y la prueba más grande, no lo digo yo, lo dice el presidente de la República, cuando él dice que sí, ojo, no lo ha afirmado, pero él ha dicho que si es necesario por la permanencia, la prolongación del proyecto de la Revolución Ciudadana, que es administrativamente deficiente, él reconsideraría su decisión. Son sus palabras, ¿no? Yo no estoy poniendo palabras en la boca del presidente y no lo estoy criticando.
Pero para mí, mi interpretación es que la reelección indefinida en el Ecuador es producto de la carencia de una agrupación política que no ha tenido la capacidad de generar relevos dentro de sus mismas filas. Así como en otras oportunidades, siempre muy grato conversar con Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, director de Consultores Políticos Independientes. Y hoy, a propósito de este cambio constitucional que podría darse mediante una enmienda, cuál es la consulta que ha presentado Alianza País a la Corte Constitucional, con elementos importantes como los que nos ha participado en la jornada del día de hoy. Creo, Osvaldo, que nos deja una gran tarea y también un gran compromiso, no solamente para quienes usted ha nombrado hoy día, poniéndolos como ejemplo respecto del trabajo profesional serio y transparente que se tiene que hacer, como los medios de comunicación, el trabajo de los partidos políticos, de los representantes de esos partidos políticos, sino fundamentalmente del trabajo político de la población. Gracias, Osvaldo. Hasta una próxima oportunidad, que esperamos no sea después de muchos años. No, por favor, muchísimas gracias y siempre a la orden y encantado. Aquí tienen más que un analista, un siervo a la patria, siempre dispuesto a servir y fascinado y enloquecido con esta ciudad y su gente. Quito creo que es la más bella de las capitales del mundo andino y uno muy contento aquí. Ahora entiendo por qué Sucre y Bolívar enloquecían por la quiteña. Es una cosa de locos realmente esta ciudad. Gracias Osvaldo. Importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte de Diálogo a través de la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos.